nos vamos a hablar de pensiones, Paola, porque hay un lío grande, que además termina siendo justificación para muchos incumplimientos, tristemente, de parte de las autoridades locales, y es el pago de pensiones para aquellas personas que pertenecían al régimen anterior y a quien todavía los entes locales tienen que pagarles las pensiones, porque parece que la plata no está. ¿Cuál es la realidad, Paola? Pues mire, Juan Pablo, la realidad es que no se ha podido, digamos, como ordenar la casa en materia de la administración del fondo de pensiones de los territorios, que es el FOMPET. Y pues esto ha hecho que en este momento pues estén congelados, o por lo menos eso es lo que dicen las gobernaciones, los recursos que se les debe girar a ellos para poder pagar el pasivo pensional, para poder asumir el pago de las pensiones de aquellos trabajadores pues que estuvieron vinculados con las gobernaciones. Son 26 gobernadores, o mejor, secretarios de Hacienda de estas gobernaciones, que le envían una carta al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en donde le piden una reunión urgente para hablar justamente de estos recursos, del giro pendiente a las entidades, que no es cualquier plata, Juan Pablo, estamos hablando de 1,7 billones de pesos de la vigencia 2023 que pues no han podido ser entregados a los departamentos. Veamos el documento, por favor, la carta que ya le decía, firman 26 gobernadores y pues que básicamente dice lo siguiente. Los secretarios de Hacienda departamentales que están firmando esta carta le manifestamos nuestra preocupación al Ministerio de Hacienda por cuanto consideramos que los retrasos en el giro de los recursos aportados por los dos departamentos, al FOMPET, y que tienen destinación prioritaria a la atención de las prestaciones económicas de los pensionados, están poniendo en serio riesgo los derechos fundamentales de los miles de pensionados que se encuentran a cargo de los departamentos. La razón, Juan Pablo, pues se la vamos a preguntar inmediatamente a nuestra invitada Erika Sabogal, que es la secretaria de Hacienda de la Gobernación de Cundinamarca, una de las pues firmantes de esta carta. Secretaria, gracias por estar con nosotros y bueno, explíquenos por qué está en riesgo ese recurso, por qué hay un giro pendiente. Buenas tardes, como ustedes los indican, hemos 27 secretarios de Hacienda departamentales solicitado al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el giro de los recursos relacionados con las mesadas pensionales. Para aclarar, el FOMPET es el fondo que administra las transferencias que realizamos los municipios y los departamentos al Ministerio de Hacienda para cubrir esa mesada pensional tanto de municipios y departamentos. Este fondo, entre otras fuentes de financiación, se alimenta de recursos propios de nuestras entidades que transferimos al Ministerio de Hacienda para que sean administrados. Y legalmente es posible que de estos recursos se cubra la nómina de pensionados. Sin embargo, a la fecha, el Ministerio de Hacienda no ha girado alrededor de la suma de 1,7 billones a departamentos y municipios, situación que ha llevado a que nosotros, los departamentos, debamos cubrir con recursos propios esta obligación, que además es prioritaria, pero que debería estar siendo cubierta por los fondos y los recursos que están en el FOMPET. Esa es la situación que hoy tenemos y una alerta importante porque muy seguramente para lo que resta del año los departamentos no contaremos con los recursos para poder seguir apalancando esta obligación que, insisto, debe financiarse con los recursos del FOMPET. Bueno, secretaria, esto, digamos, ¿a cuántas personas podría estar impactando? ¿Cuántos pensionados podrían estar en riesgo de no recibir su mesada? ¿O a ustedes les toca sacar de los recursos propios que tiene la gobernación, pues que tengan tal vez otra destinación para poder cubrir ese hueco mientras que llega la plata de Hacienda? Este recurso, de conformidad con el artículo 42 de la ley 2276, debía realizarse, o estos giros debieron haberse realizado a partir del mes de abril. En ese orden de ideas, como usted lo señala de forma correcta, los departamentos estamos cubriéndolo con recursos propios y pues no. ¿Secretaria? ¿Secretaria? Sí. Secretaria. Vamos a ver qué pasa con la secretaria. Ahí está. Nuevamente, secretaria, la perdimos. Adelante, por favor. Continúe con la explicación. Por favor, secretaria. No se escucha. No se escucha.
Creo que ya. Eso, ahora sí, adelante, Pablo, por favor. Vale. Adelante. Gracias. Como le indicaba el artículo 42 de la ley 2276, estableció unos plazos, tanto para que las entidades territoriales solicitáramos el giro de este recurso, como para que el Ministerio de Hacienda realizara la transferencia debida a las entidades. El plazo eran 2 meses luego de febrero, es decir, para el mes de abril ya debería el Ministerio estarle girando a las entidades. Sin embargo, a la fecha no hemos recibido estos recursos. Y pues los departamentos y los municipios tenemos limitante y en la disponibilidad presupuestal. Y por eso es el llamado al gobierno nacional. Sabemos de las dificultades contractuales que ha tenido el gobierno para el proceso de licitación que adelantan para la administración de estos recursos, que a la fecha solamente han logrado hacerlo en el 25%. Pero indudablemente esa es una responsabilidad también del ministerio con los departamentos y esperamos que se resuelva en el menor tiempo posible, porque de lo contrario podríamos tener serias complicaciones en materia presupuestal. Sí, bueno, pues grave que usted nos diga que desde abril pues no les han hecho esos giros y precisamente quisiera que nos profundizara en el problema que hay en este momento para poder adjudicar la administración de este fondo, del FOMPET. ¿Qué es lo que está pasando y qué explica el gobierno, el Ministerio de Hacienda para no haber podido entregar ese contrato? Bueno, eso es competencia del Ministerio de conformidad con lo que establece la Ley 549, la administración de estos recursos a través de patrimonios autónomos y de esos encargos fiduciarios, procesos contractuales que adelanta el Ministerio de Hacienda y de los cuales no tenemos competencia las entidades territoriales. La información que hoy tenemos es la que nos han entregado en mesas de trabajo y también la que hemos tenido a través de medios de comunicación. Tenemos 2 procesos, como nos han informado, que se declararon desiertos y de los 52 billones relacionados con FOMPET, solamente el 25% se han logrado adjudicar para la administración de los mismos. Esta situación llevó a que el ministerio tomara una decisión en el mes de junio y vía decreto entregara la posibilidad a la Dirección de Crédito Público de administrar estos recursos y pues cumplir con las obligaciones de los giros. Sin embargo, y a pesar de este decreto y que la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda asume esta administración de recursos, insistimos, a la fecha no hemos recibido la transferencia para cumplir con la obligación de las mesadas pensionales. Venga, secretaria, a hoy, si nos quedáramos únicamente con el departamento de Cundinamarca, estamos hablando de ¿cuántos afectados? 6.000 personas y si sumamos otros departamentos que nos han reportado, ya la cifra de pensionados fácilmente podemos superar 25.000 pensionados. Es mucha gente. Y a todas estas personas, estas 25.000, si tomamos los otros departamentos o los 6.000 de Cundinamarca, ¿el problema viene desde abril o ustedes han tratado de tapar esos faltantes y de tratar de seguirle cumpliendo a los pensionados? Pero el problema es que ahora sí ya la gasolina se acabó. Tal como usted lo dice, para nosotros esto es prioritario, porque estamos hablando de derechos fundamentales, estamos hablando del mínimo vital. No podemos dejar de cubrir con esta obligación, y menos a la población pensionada de las entidades territoriales, que son las que más demandan los servicios de salud. Cuando cubrimos la nómina, también estamos cubriendo de alguna u otra manera los temas de prestaciones sociales, y en ese orden de ideas los departamentos hemos acudido a nuestros propios recursos para cumplir con esta obligación. Pero llega un momento, como usted lo acaba de decir, Juan Pablo, que ya la disponibilidad presupuestal de los departamentos se ve limitada, y más aún porque nosotros del impuesto de registro, que es un ingreso propio, disponemos del 20% que transferimos a este fondo. De los ingresos corrientes de libre destinación, disponemos del 10% y lo transferimos a este fondo. De la venta de activos se dispone el 15% y se transfiere a este fondo. Entonces, nosotras, las entidades territoriales, hemos realizado nuestros aportes al fondo de pensiones, en donde el ministerio administra estos recursos y los gira nuevamente a las entidades para que realicemos el pago. Entonces, es muy importante dar claridad que no estamos ante una exigencia de recursos del Ministerio de Hacienda, sino son recursos de las entidades territoriales que administra el Ministerio de Hacienda. Obviamente hay otras fuentes de financiación, pero es importante recalcar que parte de nuestros recursos los transferimos a este fondo para cumplir con esta obligación que son las mesadas pensionales corrientes.
Secretaria, bueno, me gustaría que me ayudara a discriminar un poquito las cifras porque además aquí está, digamos, también la esencia del problema y es el número de personas afectadas. Entonces, usted me dice 6.000 Cundinamarca, 25.000 con otros departamentos. ¿Tiene el disgregado de los otros departamentos para que nosotros podamos también tener eso claro y sobre todo quienes nos están viendo a esta hora? Nosotros tenemos consolidadas unas cifras, nos faltan alrededor de 7 departamentos que nos generen el reporte y por eso hablaba de más de 25.000 de los que nos han reportado hasta ahora. Y la cifra que adeudan a departamentos y municipios está alrededor de 1.7 billones pendiente de giro. Eso es terrible, Paola, es un verdadero drama, Sí. porque además, y lo dice bien la secretaria, es que este no es un tema de administración, esto es un tema de la vida de las personas. Unas personas que trabajaron toda su vida, que fueron pensionadas por una gobernación local, la gobernación de, bueno, digamos de Cundinamarca, y que ahora no tienen con qué pagar un arriendo, con qué pagar los servicios, con qué pagar el mercado. Gravísimo, gravísimo. Pero bueno, según le entendía la secretaria, la gobernación está asumiendo esos pagos, Pero ya mientras hay que pero el gobierno hay gira. límite. Pero quiero preguntarle, porque mire que precisamente Juan Pablo, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha dado como una respuesta frente a este tema, pues una explicación más bien que le entregó a la prensa cuando le hicieron la pregunta sobre este tema, y él dice que pues están abiertos los sistemas para la recepción de documentos, que ustedes en las gobernaciones saben cómo se debe hacer el trámite, pero digámoslo así, no lo están haciendo porque a la fecha solamente se han inscrito o recepcionado 300 registros, y usted está hablando de 25.000 personas, o bueno, de solicitudes que se han hecho, porque no se está cumpliendo con los requisitos para entregar los documentos, secretaria. Tendríamos que mirar cada uno de los departamentos si existe quizás alguna observación por parte del Ministerio de las solicitudes que hemos realizado en los departamentos, pero lo claro es que no teníamos plataforma, no teníamos la posibilidad de cargar cierta información y tampoco se nos había permitido adelantar los trámites precisamente porque el Ministerio de Hacienda estaba organizando la forma de resolver el problema que se generó luego de declarar desiertos los procesos. Tan es así que le entregan esta tarea a la Dirección de Hacienda y Crédito Público para realizar los giros. En el caso de varios departamentos que conozco, ya han realizado estas solicitudes, se ha entregado la información, sin embargo, aún no tenemos los giros. Secretaria, es que lo que dice el ministerio es que la pelota está en este momento en la cancha de los departamentos porque deben radicar, deben entregar los documentos y ahí sí les giran, pero si no hacen ese trámite, pues ¿cómo van a esperar? Además porque dice el ministerio que ellos tienen 2 meses para poder hacer el giro, después de radicado los documentos, ¿no? En el caso del departamento de Cundinamarca, estuve en una reunión donde les solicitábamos la posibilidad del cargue de la información en la plataforma y nos decían que hasta el mes de septiembre iba a ser posible. Entonces, creo que la información que entrega el ministerio de cara a trasladar la responsabilidad de las entidades territoriales no es correcta. Si hay algún caso especial en algún departamento que falte determinada información o trámite, se deberá individualizar, corregir, subsanar y avanzar. Pero no se puede decir que no han girado 1.7 billones porque algún departamento o algún trámite esté pendiente, cuando el mismo ministerio es consciente de la problemática administrativa que hoy tenemos en relación con este giro, Camila. Porque pues aquí lo importante es que el ministerio entonces les dé a ustedes la posibilidad de esa reunión en la que se puedan aclarar justamente todas estas inquietudes y se puedan liberar los recursos. Se puedan liberar los recursos, porque si el ministerio dice, no, es que es culpa de los gobernadores, de los departamentos porque no están haciendo el trámite, porque no están ingresando los documentos, pero los gobernadores o las gobernaciones dicen, no, es que eso no puede ser la excusa porque además hace cuánto tiempo que estamos esperando esta plata. Mejor dicho, importante que se reúnan y seguramente el ministro de Hacienda tendrá que atenderlos pronto. Muchísimas gracias, secretaria de Hacienda de la Gobernación de Cundinamarca, Erika Saugal, y vamos a estar pendientes, por favor nos cuenta si los atiende el ministro o no. Así lo haremos, muchísimas gracias a ustedes. La intención es articular gobierno nacional, entidades territoriales, tener la información clara, veraz y obviamente fechas concretas del giro de estos recursos.